el estudio a Juan Ibarrola, experto en seguridad y Fuerzas Armadas. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Al contrario, Guillermo, Memo, siempre con el cariño y con el gusto de verte y saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Te conozco hace muchos años, Juan Ibarrola, y sé que tienes grandes conocimientos en seguridad y en seguridad nacional, que son dos conceptos diferentes. Suenan igual, pero no son lo mismo. Pero además conoces muy bien, conoces muy de cerca a las Fuerzas Armadas. No solo las conoces, las respetas, no solo te conocen, te respetan, y esto le da un doble valor al testimonio que nos vas a regalar. ¿Cómo viste este operativo? ¿Qué te hace pensar? No solo qué vimos ya, sino qué crees que sigue. Bueno, evidentemente un operativo exitoso visto desde cualquier punto que se quiera analizar, aún ya a pesar de los hechos de violencia o los hechos de intención de obstaculizar autoridades y de crear pánico y miedo entre la población, aún ya a pesar de ello, porque al final de cuentas el saldo en la población es un saldo blanco, es decir, los muertos están tanto del lado criminal como del lado de las Fuerzas Armadas, y definitivamente comienza un nuevo momento para México en dos lecturas que creo que son las importantes. La primera, el mensaje que se manda de que efectivamente el Estado mexicano puede enfrentar una situación tan terrible como lo que había creado en específico el Cártel Jalisco Nueva Generación. Evidentemente también dentro de este mensaje está la figura que hoy tiene México con Estados Unidos de aliados estratégicos. Esto no se está analizando. La estrategia de seguridad que presenta en noviembre del año pasado Estados Unidos, su estrategia de seguridad nacional, su estrategia de seguridad continental, categoriza a México como un aliado estratégico, cosa que nunca se había dado. Entonces, la segunda lectura es lo que viene, es decir, un grupo criminal tan poderoso como no se había visto, un grupo tan poderoso, tan bien organizado, con presencia internacional, con un poder económico impresionante, capaz de cooptar y hay que decirlo con responsabilidad, de poder comprar autoridades en muchos lugares en este país, en muchos lugares en Estados Unidos, en muchos lugares en diferentes países, que evidentemente pues lo que se prevé es que no se queden así, Memo, tendrán que reintegrarse, tendrán que reubicarse y, como bien lo decía la entrada de la nota que acaba de pasar, ver quién se va a quedar con ese liderazgo y cómo el gobierno lo va a enfrentar. Sí, hay que decir que fue un operativo extraordinario. Yo nunca había visto un operativo así en México, pero tampoco había visto nunca antes un cártel con el poder de fuego, de corrupción y de presencia transnacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Un operativo así era necesario. En el 2015 me tocó estar, ayer estaba en Jalisco, por cierto, me tocó también estar en el estado de Jalisco en un operativo destinado a detener al Mencho. No lo logran, no solo eso, tumban un helicóptero, mueren militares, pero igualmente vemos escenas similares de narcobloqueos, de quema de unidades de transporte, de quemas de gasolineras, de quemas de comercios, porque es lo que hacen los integrantes de los cárteles para evitar el paso de la autoridad y para distraer a la autoridad en esos temas. Es interesante hablar de lo que sigue, porque lo que suele suceder cuando un líder de este control como el que tenía el Mencho por tanto tiempo del Cártel Jalisco Nueva Generación, la desaparición de un líder así pues implica probablemente la fragmentación de una organización en diversas organizaciones con diversos mandos, con diversos liderazgos. ¿Tú cómo lo ves? Es muy importante el control que tenía, a diferencia de otros grupos criminales en México, el control que tenía sobre su grupo, el Mencho. Aquí la parte importante también es comprender que todos los grupos, o la gran mayoría de los grupos criminales mexicanos, son muy endogámicos, es decir, son sus familiares los que siempre van a estar aquí. El caso del Mencho no, tiene un hijo preso en Estados Unidos, una hija también detenida en Estados Unidos, la esposa que pasó por una serie de situaciones legales, la liberaron apenas el año pasado, y entonces por esto se convierte muy importante la pregunta, ¿tendrán la capacidad de reorganizarse? Número uno.
Número dos, recordar que el Cártel Jalisco Nueva Generación se volvió una empresa que se volvió una suerte de franquiciataria del nombre. Es decir, muchos grupitos, pequeños grupos criminales en México se hacen llamar Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque no necesariamente pertenezcan a él. Por eso la importancia también de analizar qué otros grupos criminales en México van a querer ocupar ese debilitamiento que sin lugar a dudas hoy tiene este grupo. Me parece que hay un tema de fondo que es más político y de política de seguridad. Se acabaron los abrazos. El mensaje es claro, es contundente. La estrategia de seguridad que presenta este gobierno en noviembre de 2024 fue clara en ese sentido. Un trabajo de inteligencia de base, persecución del delito, evidentemente la fiscalización de lo que debe de ser la Procuración de Justicia, que en este caso está dando, con tanto detenido que ha resultado de esta estrategia de seguridad, que no puede terminar únicamente en esa cantidad de detenidos, en esa cantidad de confiscaciones de recursos, de infraestructura, destrucción de narcolaboratorios, no. Esto tiene que llegar a las cabezas, que fue, y hay que decirlo como es, lo que durante 6 años en este país no se pudo hacer, por una mal llamada política de seguridad, que más bien era una ideología y era un llamado a algo que vimos que ya no funcionó, que le causó un gran daño al país, pero que es importante reconocerlo, Guillermo. La política actual no es esa. La política actual, demostrado está con el día de ayer, es el uso legal de la fuerza y la violencia en contra de quienes ejercen gobiernos paralelos, violencias terribles en diferentes puntos del país, afectación directas a la economía local y a la economía nacional por toda la capacidad operativa y la distribución de negocios ilegales que tiene este grupo. Por eso creo que el mensaje es contundente y por eso la felicitación y el reconocimiento no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países por el tema que es internacional y que es delicado. Amenazas multidimensionales que comparte México con Estados Unidos, que son exactamente las mismas en materia de seguridad nacional y que tenemos que abatir y que tenemos que enfrentar de manera conjunta, que creo que también ese es parte del mensaje que México no había entendido o el gobierno que tuvo México del 2018 al 2024 nunca entendió, Guillermo. Fíjate que ahora que mencionas este tema del reconocimiento que se hace de Estados Unidos, es especialmente importante por esta denominación de aliado estratégico a la que tú hacías referencia. Porque cuando lees lo que publicó el embajador de los Estados Unidos en México, cuando lees lo que publicó el ex embajador de los Estados Unidos en México y actual subsecretario de Estado, cuando escuchas a la portavoz de la Casa Blanca, que es además la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, una imagen muy conocida del gobierno de los Estados Unidos, salir a hacer este reconocimiento quiere decir que México está cumpliendo no solo con las líneas de política de seguridad trazadas en su propio programa, sino también con las líneas de seguridad que como aliado estratégico tiene con Estados Unidos. Y es definitivo porque por mucho que se escatime coincidencias de que llega Marco Rubio a México, que estuvo Kash Patel, el director del FBI hace poco, y se llevó a este exatleta canadiense. No, aquí no hay una coincidencia por más que se le quiera encontrar. Aquí había una necesidad de seguridad interior por acabar con este grupo, o por lo menos impactarlo de la manera como se le impactó. Evidentemente el objetivo no era que muriera, sino era poderlo presentar ante las autoridades. No se dio así, era previsible que no se diera. La fuerza que traía en cuestión de armamento este grupo, pues era grande, pero también demostrado está que ante esa fuerza militar, pues ningún grupo criminal podrá estar por encima de nuestras Fuerzas Armadas. Sí, no hay quien tenga la capacidad de fuego y la capacidad de estrategia militar en campo que tiene el Ejército Mexicano con sus fuerzas especiales que actuaron ayer y la Guardia Nacional que a lo largo de estos años ha entendido en lo que se traduce la labor policíaca. Esto es muy relevante. Quiero hacerte una pregunta. Mencionaba yo tu cercanía con las Fuerzas Armadas, que me consta. Mencionaba yo que las conoces muy bien por dentro y que has desarrollado un vínculo de confianza con los sucesivos secretarios de la Defensa Nacional. Quiero pedirte un comentario respecto a lo que presenciamos hoy en la mañanera
con el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, además un hombre con una gran experiencia, no solo en mando militar y en estrategia militar, sino también en medios de comunicación, porque fue en su momento jefe de la sección responsable de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es difícil ver a un general de ese tamaño romperse emocionalmente ante un suceso como el que vivimos ayer, en el que pierden la vida 25 elementos de las Fuerzas Armadas adscritas a la Guardia Nacional. Creo que cualquier comandante militar que pierde soldados, tomemos en cuenta que él es el alto mando del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, y que esas 25 personas que perdieron la vida son sus comandados o eran sus comandados. El general secretario, por supuesto que dirigió de manera personal, segundo a segundo, lo que fue este operativo, fue informado evidentemente de las bajas que se dieron, y creo que la demostración de ese líder militar que se combina con el conocimiento real de lo que es un soldado en este país, un soldado al que no se le ofrecieron 20,000 pesos como lo hizo este otro capo del Mencho, que salió a decir que por cada soldado muerto iba a dar 20,000 pesos por cada soldado muerto. El Tuli, que también murió. El Tuli, que también muere, que se le encuentra en el vehículo más de $1 millón en efectivo. Esa es la diferencia, Memo. Es decir, el soldado mexicano no es que reciba un premio económico por asesinar. El soldado mexicano, en este caso, sacrifica su vida, y esta es una máxima militar: primero su vida antes que la de un mexicano. Estoy cierto que la emoción que le llegó hoy al general secretario fue una emoción totalmente real, natural, sumamente humana, en función de ese líder, de ese comandante militar que reconoce que estos soldados mexicanos, que lo sabemos tú y yo muy bien, Guillermo, vienen del pueblo. Los soldados mexicanos son el corazón del pueblo. No estamos hablando de grupos sociales de élite, no, es gente que proviene del pueblo, que comprenden perfectamente bien el servicio que le tienen que dar a su país, porque lo vuelven convicción, motivados por una necesidad, por esa axiología que le llaman los soldados, esos valores que tienen al pertenecer al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea, a la Guardia Nacional. Pero por supuesto que es natural que este comandante militar, este alto mando del Ejército, tenga ese sentimiento de frustración, porque al final de cuentas son 25 familias que, a pesar del apoyo que les va a dar la Secretaría de la Defensa, son hijos huérfanos, son viudas, son padres sin hijos, y por supuesto que afecta a Guillermo, y evidentemente el reconocimiento y el pésame a todas esas familias. Sin lugar a dudas, al que nos sumamos todos después de este operativo que costó la vida a estos elementos de las Fuerzas Armadas que murieron en el cumplimiento del deber. Juan Ibarrola, te agradezco mucho tu presencia en el programa. Me interesaba mucho tener tu testimonio por esta dualidad que tienes tú de no solo ser un experto en seguridad nacional, sino sobre todo haber vivido muy cercanamente en el corazón de las Fuerzas Armadas. Gracias por estar aquí. Al contrario, querido amigo, siempre es un placer.